Es un hombre que está recorriendo España continuamente sin cesar, está trabajando muchísimo. De hecho, incluso ya en las encuestas oficiales se le da en torno a los 2-3 escaños en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, si el señor Sánchez deja. Pues esa es otra, harina de otro costal, que nos lo explicará él. Habló del presidente de un partido emergente que además está funcionando muy bien entre la gente, está captando cada día más adeptos. Es valiente porque se enfrenta a los separatistas catalanes y al señor Picardo, el de Gibraltar, que un día hasta conseguimos lo que no se ha podido conseguir en muchísimos años. Pero el caso es que con todo el equipo que tiene, y que tiene un grandísimo equipo luchando por ello, el líder del partido Vox está con nosotros y queremos que nos explique un montón de cosas hoy. Santiago Abascal, buenos días. Buenos días y fuera autonomías. Es que yo creo que desaparecerían el 80% de los problemas de los españoles. El resto los haríamos desaparecer si reducimos los políticos. Y como también va unido a lo primero... Santiago, si es cierto que hay un político alemán que salía en unas declaraciones esta mañana y decía, es que hay un problema tremendo con las autonomías en España. Hasta que no soluciones eso va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Parece que tiene que venir un político alemán a decirlo, que aquí somos simples vasallos de Angela Merkel, que es en lo que nos hemos convertido con Zapatero, con Rajoy y con Pedro Sánchez. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar al pueblo español y a ese porcentaje tan significativo de españoles que directamente ya quieren eliminar el Estado de las autonomías. Es un porcentaje que ya se acerca al 35%. Y en cambio parece que sobre la mesa del debate constitucional lo que está es ampliar las competencias de las autonomías, cuando no hay un porcentaje de españoles tan elevado que pretenda semejante cosa. Otros defienden el status quo, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. Tarde o temprano va a haber que acometer esa reforma. Hay quien dice, es imposible transformar el Estado de las autonomías, esto ya ha venido para quedarse. Bueno, no, lo que es imposible es sostenerlo desde un punto de vista presupuestario. La deuda pública que padecemos los españoles tiene que ver con eso. Es imposible sostener un país en el que no todos tenemos los mismos derechos, en los que unos pagan impuestos de sucesiones si nacen en Andalucía o en Asturias y en Madrid no. Es imposible tener un país en el que no se puede estudiar en la lengua nacional en amplias zonas del territorio nacional, y nosotros lo que queremos es que a los españoles nos dejen elegir de una puñetera vez. ¿Y qué nos tienen que dejar elegir? Pensiones o autonomías, becas para los estudiantes o autonomías, impuestos bajos o autonomías. Esa es la gran elección que a los españoles se nos está hurtando durante toda la democracia, porque el Estado de las autonomías se ha convertido en el estado de bienestar de los partidos políticos. Autonomías y ahora más embajadas o subembajadas, que también nos cuesta dinero a nosotros. Pero una pregunta, ¿realmente hay tantos problemas en España? Caso últimamente de los desahucios, incluso un anciano que el otro día se tira desde una ventana, estudiantes en otra zona de España, en Valencia concretamente, que les sacan de su redil como estudiantes, de su centro de estudios, para meter a otras personas. En fin, tema de los manteros, muy importante. Tantos problemas hay en España que no se puedan solucionar con 44, 45 millones de españoles y teniendo más de medio millón de políticos, cuando en Alemania, por ejemplo, se funciona un poquito mejor, creo yo, con 88 millones de personas y 150.000 o 200.000 políticos. O sea, ¿son necesarios tantos políticos en España? No, desde luego que no son necesarios, y precisamente eso es lo que indigna a los españoles y lo que atenta al sentido común, que haya pensiones tan bajas en algunos casos, que haya sueldos tan bajos, incluso que no haya sueldos, que haya jóvenes que se tengan que ir fuera de España, es decir, que haya españoles a los que no les alcanzan las ayudas sociales, y que llegue aquí un presidente del gobierno que lo primero que dice es que toda África cabe en Europa. Sí, porque ahora no tiene que acoger un barco y parece que con eso tragamos todos. Pero lo importante es qué viene detrás de ese barco y cuál es el mensaje que se lanza a las mafias del tráfico de personas en toda África. ¿Y cuál es el mensaje que se lanza a los españoles? Y el mensaje que se les lanza es que los españoles son lo último, porque lo único que importa a este gobierno es darle la tele a los separatistas y a los podemitas, lo único que le importa es negociar con quien les ha dado los votos, y lo único que le importa es ayudar a todo el mundo mundial, es decir, a cualquier ciudadano español que está en dificultades a lo largo y ancho de la tierra, en un acto de pura propaganda. Pero los problemas de verdad de los españoles, porque esta solidaridad del mando del televisor que tienen algunos, y que es la que caracteriza al presidente del gobierno y a toda la progresía española, es muy fácil. Pero es que yo estoy viendo la escena de ese que dice en la televisión, sí, que entren todos. Y tiene en el piso de arriba a un vecino anciano de 80 años, sin familia, al que nadie va a verle y que come de latas todos los días. Y nunca tiene un gesto de solidaridad con ese vecino que tiene al lado. Es decir, la solidaridad, la caridad bien entendida, empieza con el que tienes al lado, con el prójimo precisamente. El prójimo es el que está al lado. No con ese que está lejos, al que ni ves, sobre todo al que ni ves si vives en una mansión como Pablo Iglesias, si vives en una mansión como Carmena o como muchos de los políticos españoles y europeos, y no padeces las consecuencias de la emigración. Porque nos hacemos cargo de la situación en la que emigran esas personas. Es normal que quieran ir a sitios donde van a tener una vida mejor, pero les estamos lanzando un mensaje falso, el de que aquí hay ayudas para todos y de que hay recursos para todos, cuando ni siquiera alcanzan a los nacionales. Nuestro deber, en todo caso, de solidaridad sería tratar de ayudar a esas personas en su territorio, en su tierra, para que puedan vivir allí, y no decir que toda África cabe en Europa. Para nosotros eso
no solo es un error, sino que es un mensaje peligrosísimo que está poniendo en riesgo la identidad de Europa, es decir, nuestro modo de vivir, la libertad y la prosperidad de Europa. Acaba de dimitir el ministro de Interior alemán enfrentado a Merkel precisamente por oponerse a esa política migratoria. Ha dicho una cosa, Santiago Abascal, que a mí me ha dejado un poquito trastocado. Estamos hablando de mafias encubiertas por el tema de los refugiados. No tengo ninguna... ¿Existe una mafia realmente y no son tales como se dice y como se vende? No tengo ninguna duda de que son mafias. Son mafias que obtienen la colaboración de organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales tienen la financiación de Soros y otras tienen la financiación de los estados europeos y algunos del Estado español, a través de las subvenciones. Y son esas ONGs las que se ponen en contacto con las mafias y ya directamente les sueltan los barcos, los cogen. Es decir, realmente estamos ante unas organizaciones no gubernamentales que hacen directamente de taxis. Hablan con las mafias cobran, les quitan el dinero a esas personas desesperadas, que no son las más desesperadas de África, porque tienen el dinero para poder pagar a las mafias, Estamos ante algo verdaderamente increíble. No se puede alentar. Por eso, esa operación de propaganda del Aquarius nosotros la hemos criticado. No es una operación humanitaria, es una operación de propaganda del gobierno que va a tener consecuencias muy negativas. Se sabe ya que hay cientos de miles de personas que estaban en Libia y que están siendo conducidas por las mafias a Marruecos para intentar el paso a Europa, donde Europa ha abierto las puertas, que es en España, para intentarlo por Ceuta y Melilla. Tengo entendido que Santiago Abascal ha visitado algunos países de estos devastados a ver si realmente lo que ocurría era cierto, lo que se comentaba aquí. Bueno, he visitado Irak precisamente en el año 2014, justo 2 o 3 meses después de que se produjera la irrupción de lo que fue denominado como Estado Islámico, el terrorismo del Estado Islámico, y estuve visitando los campamentos de refugiados y las consecuencias que tuvo el fundamentalismo islámico en la zona norte de Irak. Sí, lo he visto en persona, no tiene que contármelo nadie. Otros no iban, algunos íbamos allí a ver la situación, mientras que otros estaban lanzando el mensaje de que aquí venía todo el mundo. Y eso ha dado lugar a grandísimos problemas en Europa, que están cambiando el mapa político también, porque mucha gente que está padeciendo los problemas de esa migración, porque no todos son refugiados. Está viniendo, cuando existía ese problema en Siria y en Irak, nos dijeron los dirigentes europeos que teníamos que asumir a los refugiados que venían de esas zonas de conflicto. Y venían de 50 países diferentes, no venían de Siria y de Irak, no eran refugiados, eran inmigrantes económicos. Fundamentalmente varones en edad militar y con una constitución física fuerte. Y eso, en algunos casos, se ha podido integrar y en muchos otros no. Y ha dado lugar a gravísimos problemas de seguridad, de convivencia, las violaciones que se están produciendo en todo el norte de Europa, que se está convirtiendo algunos países en los países más inseguros para las mujeres. Es algo que ha estado oculto por los medios de comunicación europeos hasta que ha estallado y no se ha podido ocultar más. Incluso las violaciones en los campamentos de refugiados. Los ataques de unos refugiados contra otros, de refugiados musulmanes contra refugiados cristianos. O sea, están pasando realmente cosas que no nos querían contar. Nos contaban que todo era bueno y que había que asumir que aquí podía venir cualquiera que dijera que estaba en problemas. Y el principal deber de un gobernante, es atender a la seguridad, a la libertad y a la prosperidad de sus gobernados. Un éxodo que se va a convertir al final en una reconquista de reconquista. Santiago, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la ley electoral actual en España, que obviamente pues dificulta que los partidos emergentes, como puede ser Vox, lleguen a tener la representación real que tienen en cuanto a votos en lo que son los parlamentos y el Congreso. Más que la ley electoral, es decir, el modo en el que se reparten los escaños en una circunscripción, creo que es un problema de orden constitucional que tiene que ver con la circunscripción electoral. Es decir, el hecho de que haya pequeñas circunscripciones provinciales hace que si un partido nacionalista tiene muchos votos en esa circunscripción, pero ninguno en el resto de España, puede acabar obteniendo más votos que un partido que le supere ampliamente en votos en el conjunto de la nación. Eso nos está ocurriendo a nosotros en las encuestas ahora mismo. Estamos viendo que en algunos casos nos dan un 1,5, un 2,5% de intención de voto, y con eso obtendríamos entre 1 y 3 escaños, y con esas mismas intenciones de voto, partidos de carácter separatista obtendrían 7, 8, 10 escaños. Estamos ante una gran injusticia. Pero esa injusticia, además, tiene un problema añadido, y es que no son partidos locales, sino que son partidos que claramente están en contra del proyecto común, que vienen al Congreso de los Diputados, yo creo que cometiendo un fraude de ley, porque los diputados tienen la obligación de representar al conjunto de la nación, y ellos vienen a representar a un territorio y a utilizar el presupuesto público y todos los medios que les damos para tratar de destruir la unidad de España. Nosotros pensamos que eso solo se puede resolver de una manera, más allá de la reforma de la ley electoral, que lógicamente creemos que hay que ponerse encima de la mesa, que ahora perjudica a Vox, que ha perjudicado históricamente también a Izquierda Unida. Más allá de eso, creemos que hay que poner encima de la mesa la ilegalización de los partidos separatistas, igual que ocurre en Alemania, igual que ocurre en Portugal. Es perfectamente democrático. Es más, la democracia y la nación tienen que protegerse de aquellos que quieren destruirlas. Es que es absurdo, es como asumir, como pasó en Alemania, que porque se votase democráticamente, un totalitario como Hitler podía ganar las elecciones. Las ganó y no se le paró. Es decir, nosotros podríamos vernos por legitimar que cualquier cosa se puede votar con que algo
que hay que combatir porque ataca las libertades, porque ataca los valores de nuestra sociedad, pueda acabar siendo mayoritario o tener un apoyo significativo. Si cuando las cosas malas no se combaten, cuando las malas hierbas no se eliminan, crecen. Y Hitler luego al final se pagó por todos los sitios, ¿no? Los desastres que hizo. Hace un momento hablaba de los impuestos. Una de sus medidas es la reducción de impuestos. ¿Qué es lo que va a suceder con los impuestos patrimoniales y de sucesiones, que son los que suelen dar más miedo a los ciudadanos? Bueno, yo creo que en el panorama actual, y como lo que quieren hacer a costa de lo que sea es sostener el Estado de las autonomías, lo que va a suceder es que esos impuestos van a mantenerlos o van a hacer que crezcan. Nuestra posición es que esos impuestos son los más injustos, que afectan fundamentalmente a los españoles menos pudientes, a las clases medias, y que han de ser suprimidos. El impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio es un impuesto injusto, que además es un doble impuesto, porque ya se ha tributado por él y uno no tiene por qué tributar por recibir la herencia que legítimamente le da a sus padres, que normalmente estamos hablando de herencias modestas, porque los ricos ya montan sus organizaciones tributarias, sus sociedades para tributar menos, o pueden tener la facilidad para irse. Esa posibilidad no la tienen la mayor parte de los españoles, no la tienen las clases medias. Por eso estamos viendo cómo en las comunidades autónomas, donde el impuesto de sucesiones se mantiene de una manera más agresiva, se está produciendo una cantidad impresionante, Andalucía va a la cabeza, una cantidad impresionante de renuncias a la herencia. O sea, tener que renunciar a la herencia que te dan tus padres es una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona. Tener que entregárselo a Montoro o a la consejera de Hacienda de Andalucía es una cosa realmente triste. Yo creo que pone encima de la mesa hasta qué punto los políticos son crueles con los españoles y les da igual lo que hacer para sostener ese estado de las autonomías injusto, gigantesco, que fundamentalmente beneficia a las estructuras de los partidos. Una de las cuestiones que sin duda diferencia a Vox, yo creo, del resto de partidos, es que, bueno, las denuncias no solo las hacen, si me permite la expresión, de boquilla, sino que se van a los tribunales y presentan la denuncia, y hace muy poquito se ha admitido a trámite una querella que ha interpuesto Vox contra la cúpula de los Mossos de Escuadra por lo ocurrido el 1 de octubre. ¿Cómo va avanzando esta cuestión? Bueno, las admisiones a trámite es lo primero que se conoce y estas cosas avanzan lentamente, pero lo que sí está claro es que nosotros no nos quedamos en la retórica política. Cuando se produjo el golpe de Estado separatista, fueron muchos los políticos en España, tanto del gobierno de la nación, me estoy acordándome ahora de la antigua vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, o del señor Rivera, que hablaban de golpe a la democracia, de golpe de Estado, de golpistas, pero no hacían nada, no actuaban en consecuencia. Albert Rivera podría haber hecho que su partido pusiera una querella a los tribunales. Quizá esperaba que lo hiciera la abogacía del Estado, que nunca lo hizo, que lo tenía que haber hecho la abogacía del Estado. Nunca lo hizo. La abogacía del Estado tenía que haber puesto una querella y adosarla a Puigdemont, que tenía que haber sido detenido antes del acto de declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Es decir, se sabía que se iba a cometer un delito flagrante y el Estado tenía que haber actuado. Estaban ante la comisión de un golpe de Estado, y así lo denominaban los políticos españoles, pero no actuaba absolutamente nadie, salvo Vox en los tribunales con la acusación popular y también, y eso hay que decirlo, salvo la Fiscalía General del Estado, que actuó de manera independiente, como debía hacer, y que además consiguió superar las presiones sucesivas del gobierno que a nosotros nos costan. Las presiones de el ministro catalán, de Soraya Sáez de Santa María, y del mismísimo Mariano Rajoy, para que la Fiscalía no pidiera prisión provisional para los golpistas. Esas presiones se ejercieron contra el fiscal Maza, y nosotros lo sabemos de buena tinta. Y a pesar de todo, la Fiscalía sostuvo las acusaciones y confiamos, porque estos días se está hablando de un posible pacto entre la Fiscalía y las defensas de los golpistas, confiamos en que los fiscales del Supremo mantengan la posición y que eviten las hipotéticas y muy posibles presiones que van a venir de la Fiscalía General del Estado, nombrada por Pedro Sánchez, y que tiene que pagar a los separatistas que le hayan puesto en el poder. Ya vemos que ahora quieren trasladarles a cárceles catalanas, la política penitenciaria solo ha sido transferida a Cataluña, y esto va a tener consecuencias muy negativas, porque todo lo que tiene que ver con las visitas, con los actos públicos, con las entrevistas en medios de comunicación que puedan hacer los golpistas, va a ser gestionado directamente por la Generalidad, por un señor que va con el lazo amarillo a todas partes. Hoy ha pedido que se saque de las cárceles a los separatistas, a los golpistas, y que también se les conmuten las penas. Es decir, claro, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Bueno, nosotros vamos a tratar de impedir que se llegue a donde algunos pretenden. Y si el gobierno lo que quiere es que no sean condenados, que se atreva a indultarlos. Y nos tendrá en la calle a millones de españoles. Que se atreva a indultarlos Pedro Sánchez. Pero por ahora tienen que ser juzgados. Esperamos que en septiembre se inicie el juicio y que haya severas condenas. Porque estamos hablando... Claro, aquí llevamos mucho tiempo indignados con los políticos por los delitos de corrupción, que son muy graves. Porque está muy feo meter la mano en la caja de todos los españoles. Pero tratar de robar a los españoles el territorio de todos los españoles, es decir, cometer ya no solo los delitos de malversación de caudales públicos, de desobediencia a los tribunales, fijaos qué delito para un político, que es no respetar la separación de poderes, los delitos de rebelión y de sedición, tratar de declarar la independencia, subvertir el orden constitucional, romper un país. Yo entiendo que un político no puede cometer un delito peor que ese. Bueno, pues yo espero que las condenas vayan en consonancia con la gravedad de los delitos y que sean condenas muy severas. Yo no me alegro de que nadie, de que una persona esté en la cárcel.
pero sí me alegro de que las leyes se cumplan y de que las leyes sean iguales para todos. Y de que si un ciudadano incumple, y muchas veces incumplimos, ¿no? Normas de tráfico, nos pasa a todos y nos llega una multa, tiene que asumir lo que ha hecho. Y todos lo asumimos, a regañadientes. Y el Estado es muy eficaz para perseguirnos, para quitarnos el dinero de la cuenta, si nos negamos a pagar. Pero qué ineficaz es el Estado con los políticos. Pero es esto de los indultos a los políticos. Santiago, Parece que como hay delitos que tienen para ellos naturaleza política, entonces los miran de otra manera. Es que al final parece que entre ellos se arreglan, entre políticos, ¿no? Y fundamentalmente entre los políticos de la izquierda y los separatistas. Pero lo que yo quiero preguntar, esto no es de ahora, esto viene muy de atrás. El consentimiento, la permisividad hacia el sistema catalán que tanto perjuicio está causando al Estado español, ¿ha sido por la dejación de los diferentes políticos que han estado gobernando, tanto de PSOE como de PP? Pregunto. Bueno, sin ninguna duda, viene tan de atrás como del acuerdo constitucional que dio lugar a una organización territorial del Estado negativa. Seguramente se hizo con la mejor intención. Bueno, seguramente algunos lo hicieron con la mejor intención. Los que lo concedieron, la peor intención la tenían los que lo pedían, no tengo ninguna duda. Pero a día de hoy sabemos que eso ha sido malo, tanto el acuerdo constitucional del 78 en materia territorial, como la acción de los distintos gobiernos de la nación, me da igual socialistas o del Partido Popular, y en distintos grados, concediendo permanentemente competencias en función de la presión que ejercían los nacionalistas, en lugar de tener la actitud patriótica de pactar con la otra mitad de los españoles, con el otro gran partido nacional, que nos habría ahorrado a todos esta disgregación permanente y nos habría ahorrado fundamentalmente el hecho de haber tirado por el retrete la libertad y la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, que es verdaderamente lo más grave, y diría que incluso más grave que el daño que se ha hecho a la prosperidad de España. Eso significaba que se tendría que haber unido la masa de la izquierda y la masa de la derecha democrática. Bueno, eso es lo que tenía que haberse para luchar contra este tipo de cosas. En lugar de pactar con los separatistas, claro. Santiago, una de sus máximas es, como bien comentaba mi compañero, pues llevar a los tribunales todo lo que no están de acuerdo de su partido, pero también otra es eliminar a los partidos políticos esas subvenciones que reciben y que al final pues son un poco una financiación que pagamos todos, y ustedes creen que no sé si nos puede dar la opinión de cómo estaría la nueva política de los partidos, cómo se financiarían y de qué manera lo harían. Yo creo que la existencia de los partidos en democracia es inevitable, es normal que los partidos tengan que existir, tiene que haber algún modo de articular la democracia. Y una forma son los partidos políticos, es el modo propio del mundo occidental, hasta que no se invente otro. Pero nosotros entendemos que los españoles no tenemos por qué pagar partidos que no nos gustan. Es decir, yo entiendo que los españoles no tienen por qué pagar a Vox, ni tengo yo por qué pagar a Esquerra Republicana de Cataluña o al Partido Socialista o a Podemos. ¿Por qué tengo que pagar yo a gente que no me gusta nada, para que digan todo lo contrario de lo que yo pienso y para que ataquen los valores en los que yo creo? Entonces yo creo que los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y también el mundo de las organizaciones no gubernamentales tienen que ser financiadas por las personas que creen en esas organizaciones. Y ese es el modo de potenciar y fortalecer la sociedad civil. Porque ahora, con ese modo en el que vivimos de que todo se financia desde el Estado, partidos políticos, sindicatos, patronales, incluso diría iglesia, ONGs, ¿qué ocurre? Que todo se convierte de alguna manera en la pata del Estado. Es decir, el político de turno, el que está en el poder, tiene una gran capacidad de control de los sindicatos, de las organizaciones patronales, incluso de la iglesia, y también, por supuesto, de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, para que de verdad haya libertad, para que haya una sociedad civil fuerte, tenemos que poner encima de la mesa que sobre todo los partidos políticos, los sindicatos, se tengan que financiar, y las patronales, con las cuotas de sus socios. Nosotros lo hacemos así. Nosotros nos financiamos únicamente con la aportación de los socios de Vox, de los afiliados, que va a triplicarse a final de verano, por cierto, que es una cosa muy significativa, que un partido político en menos de un año vaya a triplicar su tamaño. Y también lo hacemos con campañas concretas de captación de fondos. Os pongo un ejemplo. Hace poco, cuando pusimos la querella contra Puigdemont, el tribunal dijo, bien, podéis estar aquí, pero tenéis que poner 20.000 euros. Bueno, para nosotros 20.000 euros era una barbaridad. Lo comunicamos a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, empezamos a recabar fondos y en 7 horas teníamos los 20.000 euros a través de pequeñas aportaciones de los españoles. Permanentemente estamos viajando por toda España, pues a veces lo hacemos en tren, otras veces en coche, de alquileres. Hemos decidido hacernos con un vehículo para poder viajar. Lo hemos hecho también a través de captación de fondos por internet con la gente que nos quiere ayudar voluntariamente. Lo indignante es obligar a los españoles a ayudar involuntariamente a través de sus impuestos a los partidos políticos en los que no creen. En cuanto al ámbito sanitario, está una de sus iniciativas, que es la de una tarjeta única sanitaria. También la ha incorporado Ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo de esta tarjeta? Bueno, que las prestaciones sean iguales en todo el territorio nacional. Es decir, que en el acceso a derechos tan importantes como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la justicia, todos los españoles seamos iguales, de verdad, en todo el territorio nacional. Ciudadanos plantea la tarjeta sanitaria. Nosotros pensamos que es un parche. La cosa ha llegado muy lejos ya y entendemos que este tipo de parches no sirven, porque al final las autonomías, algunas más que otras, están actuando de una manera desleal con el conjunto de los españoles y desleal hacia el proyecto común de España. Y por lo tanto pensamos que esos parches, esas tarjetas sanitarias, al final
pues acaban no funcionando. Nosotros creemos que el Estado tiene que recuperar, en primer lugar, la competencia de educación, para que en las escuelas de algunos lugares no se eduque contra España, y en segundo lugar, la competencia en materia de sanidad, también la competencia en materia de justicia. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el Estado tiene que recuperar todas las competencias, pero eso exige una reforma constitucional agravada con mayoría de 2/3. Mientras eso no es posible, nosotros intentaremos ir consiguiendo esas mayorías, pero mientras no sea posible, sí es posible recuperar algunas competencias esenciales. Y esa es nuestra propuesta, más allá de parches o pequeños arreglos que entendemos que no van a solucionar el problema. Pero es esencial, ¿no? No puede ser que haya niños que tengan vacunas en algunas regiones y que en otras no las tengan. Eso es intolerable. No puede ser que un español que se desplaza en verano, cuando va a otra comunidad, prácticamente le tratan como un extranjero. Sí, le atienden, pero tiene que firmar allí, incluso puede tener que pagar en la farmacia, luego ya se lo pueden devolver. Estamos ante una serie de incomodidades y de incoherencias que no existían antes. Creemos que la sanidad es tan importante como para que sea gestionada de manera unitaria y que los derechos sean los mismos. Y además estamos convencidos de que la sanidad costaría menos si existiera un único gestor nacional. En el año 93, en manos del Estado, la sanidad costaba 32.000 millones de euros. Ese año comenzaron las transferencias de políticas sanitarias, a finales del gobierno de Felipe González, que concluyeron 10 años después, ya durante el gobierno de Aznar, en el año 2003. Fue un proceso largo el de las transferencias sanitarias. Cuando concluyó, en el año 2003, las políticas sanitarias públicas ya costaban 68.000 millones de euros. Se había duplicado el coste. Es verdad que la población había podido envejecer, que había más inmigración. Bueno, las cosas pueden costar más, pero que se duplique el coste de la sanidad en 10 años en un país, y eso al calor de las transferencias de las comunidades autónomas, para nosotros dice mucho. Creemos que las comunidades gestionan mal porque se desentiende del conjunto, no hay una política de compras nacional de productos sanitarios y por lo tanto es malo para el conjunto. Pero el ahorro de esta España sin autonomías también lo encontraríamos no solo en la sanidad, yo creo que en muchas otras partes, porque evitaríamos 17 mini parlamentos, por ejemplo, que ahora existen, o bueno, duplicidades que existen ahora y que evitaríamos. Ese dinero se podría destinar a otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, eso es lo que pensamos. Yo aquí estaba casi queriendo parecer moderado, diciendo que queremos recuperar algunas competencias, pero ya decía que nuestra posición es contraria al estado de las autonomías. Y por eso al inicio de la conversación decía que los españoles tenemos que elegir, y tendremos que elegir tarde o temprano, nos tendrán que permitir elegir entre autonomías o pensiones, entre autonomías e impuestos bajos, entre autonomías y ayudas a las personas dependientes, entre autonomías y mejora de las ayudas sociales, porque estamos convencidos de que el coste del Estado de las autonomías es elevadísimo y que fundamentalmente beneficia a las estructuras de los partidos. Otro dato que pongo encima de la mesa: al inicio de la democracia había en España 800.000 sueldos públicos. En el año 2009, ahora ha bajado algo, llegó a haber 3.200.000 sueldos públicos en España. Es decir, el empleo público, no solo de funcionarios, sino de laborales, contratados por la Administración de alguna manera, se había multiplicado por 400 cuando la población solo había aumentado en un 33%. Esto es muy significativo. Y esto tiene que ver con el estado de las autonomías, con la organización territorial del Estado nefasta, que por eso digo que nos empobrece. De alguna manera muchas personas pueden decir ahora, bueno, el estado de las autonomías nos ha traído cosas positivas, y pueden hablar de un hospital que tienen cerca, pueden hablar del AVE a los que les llega, pueden hablar... Y todo eso está muy bien, pero eso es como si yo al salir de la emisora ahora me encuentro un Mercedes que me pone aquí Rafa y que me dice, esto es tuyo, cógelo, con las llaves puestas, y digo, oye, fantástico, pero ¿cómo mío? Sí, cógelo. Lo que no me dice es que lo voy a tener que pagar luego y que lo van a tener que pagar mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Qué es lo que ocurre con las autonomías? Que nos han llevado a unos niveles de deuda pública, yo creo que elevadísimos, como no habían existido en España durante toda la democracia. Y eso no se puede sostener, porque sí, podemos tener muchas cosas a costa de gastar lo que van a tener que pagar otras generaciones que están encima condenadas al desempleo. Estamos ante un Estado fallido si esto no se reforma rápidamente. Santiago, recientemente ha declarado usted que el gobierno actual es un gobierno débil, apoyado por los enemigos. ¿Se entiende esta declaración es que para usted la solución son unas elecciones próximas y que no se agote la legislatura? Bueno, yo creo que es un deber patriótico, si es que el patriotismo es una de las características de Pedro Sánchez, convocar las elecciones inmediatamente. No es lícito haber engañado a los españoles, decir que él solo quería obtener el poder para volver a convocar unas elecciones, se comprometió a eso, y ahora decir que no lo va a hacer. Yo creo que no hay otro remedio, no solo porque es un gobierno débil, es que efectivamente, como decías, es un gobierno con pocos escaños, pero eso es irrelevante porque puede llegar a acuerdos con otros, pero es que es un gobierno que ha llegado apoyado por partidos que tenían que haber sido disueltos porque acababan de dar un golpe de Estado en Cataluña. Es un gobierno apoyado por Bildu. Entonces, ¿qué van a pagar con el dinero de todos los españoles, con el futuro de todos los españoles, a esos partidos que le han dado el poder a Pedro Sánchez? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Por lo tanto, yo creo que sí, que los españoles tenemos que hablar. Lo que pasa es que me da la sensación de que ahora mismo no quiere elecciones ni Pedro Sánchez, porque puede ser castigado por esa traición, ni el Partido Popular, que está absolutamente deshecho y ya no sabe lo que defiende,
ni Ciudadanos, que se ha quedado un poco desnortado, porque Ciudadanos es un partido que juega al marketing, no a los principios, a los valores fuertes. Entonces le nombran un gobierno aparente de gente conocida, de gente incluso aparentemente moderada, aunque luego el gobierno sea tremendamente radical y apoyado por los radicales, y parece que se queda descolocado en esa batalla del marketing, ¿no? Entonces yo entiendo que ahora mismo a los tres grandes partidos, incluso a Podemos, no les interesan las elecciones, y a Podemos no le interesa fundamentalmente porque va a pagar de alguna manera también el haberse puesto contra España y al lado de los separatistas. El acto de traición de Pablo Iglesias desde que se produjo en el mes de octubre el golpe de Estado separatista fue escandaloso. De hecho, llevó a muchos españoles a hacerle los scratches que él pregonaba en muchos sitios. Empezó aquello en Zaragoza, donde convocaron un acto en un gran polideportivo invitando a todos los que habían perpetrado el golpe de Estado en el mes de octubre, y lo primero que hicieron en el polideportivo los podemitas, que eran los convocantes y quienes invitaban a los golpistas, fue arriar la bandera de Aragón y la bandera de España, y se encontraron con un montón de familias y gentes normales a las que se atrevieron encima a llamarles nazis fuera del evento, protestando contra aquello. Pero después de aquello, ¿qué le ocurrió a Pablo Iglesias? Que fuera donde fuera de España se encontraba manifestaciones y protestas directamente contra él. Yo creo que muchos españoles, algunos de los que habían votado a Podemos hartos de la corrupción, porque a Podemos le ha votado muy buena gente cansada de la corrupción del PP y del PSOE, se han dado cuenta de que Podemos es un partido que está contra su propia patria, es decir, que hay españoles que tienen su bandera en el balcón, que se sienten naturalmente, como la mayoría, identificados con España, y que de repente dicen: ¿qué hace el Pablo Iglesias al que voté en las otras elecciones sentado con Torra diciendo que tiene que haber un referéndum de independencia en Cataluña? No lo entienden. Y yo creo que eso es bueno. De alguna manera se han quitado la careta, y también se ha quitado la careta con su acto de soberbia, comprándose esa casa a la que no pueden acceder muchos españoles, ¿no? Muchos españoles, de los que les votan y de los que votan a otros partidos, por supuesto. Los españoles también hablan mucho estos días de la cuestión, o de una de las cuestiones que más polémicas está generando: el futuro del Valle de los Caídos. Usted también tiene una opinión muy clara sobre eso, ¿no? Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz, a los españoles en libertad para poder opinar sobre su pasado y sobre su historia, y que esa es la clave. Lo que pasa es que este gobierno necesita enfrentar a los españoles, necesita en estos momentos arrinconar a esa derechita cobarde que es el PP, que está desnortada, que está peleada, y siempre están con lo mismo, queriendo desenterrar a Franco. Pero el problema no es Franco, no nos equivoquemos. Ahora vienen con lo de desenterrar a Franco. Luego querrán derribar la cruz más grande del mundo, que es la cruz del Valle de los Caídos. Pero en realidad van a por la corona, a por el rey, porque no le perdonan, digo Sánchez y fundamentalmente sus aliados, no le perdonan haberse puesto del lado del conjunto de los españoles para parar el golpe de Estado en el mes de octubre. Y en definitiva van contra España. Y sobre todo están tratando de enfrentarnos con una guerra que pasó hace casi más de 100 años. Si los españoles que nos están oyendo, la gente que ahora está al otro lado del micrófono, dirán: pues sí, yo tuve un abuelo republicano, otro en el bando nacional, aquí vienen estos políticos a enfrentarnos con este asunto que estaba zanjado para los socialistas de la primera época. Felipe González, Alfonso Guerra, 8 años de gobierno socialista en España. Y ese asunto estaba zanjado, estaba olvidado. Y viene Zapatero, que es el culpable de esto, con una ley de memoria histórica que el cobarde de Rajoy no se atreve a derogar, porque quiere impedir que los españoles tengan libertad para hablar. Quiere impedir incluso que los historiadores puedan decir una verdad para mí por lo menos. No, esto no es doctrina de Vox, pero es mi opinión, y quiero tener el derecho a decirlo. Una verdad es que el Partido Socialista da un golpe de Estado a la propia República en el año 1934 que ocasiona casi 2.000 muertos, entre 1.500 y 2.000 muertos según todos los historiadores. Y una verdad es que el Partido Socialista es el responsable del asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo, el 12 de julio del 36, pocos días antes de que estallara la guerra. Una verdad es que desde el mes de febrero del 36 hasta julio del 36, muchos españoles eran asesinados por el simple hecho de salir de una iglesia a llevar un crucifijo. Es decir, la república en aquel momento, en manos de los socialistas, no era una república democrática. La guerra civil, en gran medida, la provocó el Partido Socialista. Y quieren impedir que los españoles puedan decir eso. Lo de Franco es una excusa. Y bueno, en fin, es triste tener que volver a hablar de estas cosas, porque nosotros queremos mirar al futuro de los españoles y no queremos estar enzarzados en debates que tendrían que estar superados, porque de verdad bastantes elementos de discordia hay. La discordia separatista es el mejor ejemplo, como para que venga Pedro Sánchez a añadir nuevos elementos de discordia entre los españoles. Es que además ha dicho una cosa que hasta el propio Santiago Carrillo, cuando se liberaron todas las cargas de las memorias históricas, juntos todos sentados, dijeron que ahí se había terminado todo y que iba a empezar una España nueva, uniéndose todo el mundo, cada uno que defienda su partido, pero no volver a renacer otra vez aquello. Y efectivamente, cerca de 100 años no tiene sentido que se vuelva a revivir cosas que no queremos ninguno. Ya que hablaba Santiago del futuro, su futuro inmediato pasa por Aranjuez y por Tarragona este fin de semana, ¿no? ¿Qué vamos a poder encontrar ahí?
Pues mira, en Aranjuez vamos a celebrar un acto, precisamente hoy, a las 8 de la tarde, en el restaurante Las Delicias, junto con Rocío Monasterio, que es la presidenta de Vox en Madrid, y con Javier Ortega. Yo también estaré, recomiendo a todo el que pueda que se acerque a escuchar, muy especialmente a estas dos personas que tienen un mérito extraordinario, tanto Rocío como Javier, que están siendo quienes están haciendo conocer el proyecto de Vox a mucha gente en toda España. Somos conscientes de que cada vez más gente habla de Vox, que cada vez más gente se está animando a votar, y además creemos que eso tiene que ver fundamentalmente con nuestra acción en los tribunales contra el golpismo, que ha protagonizado y ha liderado nuestro secretario general y abogado, que es Javier Ortega, al que hoy podrán escuchar también en Aranjuez, en el restaurante Las Delicias, a las 8 de la tarde. Recomiendo que que vaya pronto, porque últimamente nos estamos encontrando con algo que está bien, pero que también nos preocupa, porque hay muchas personas que asisten a los actos de Vox y que luego no pueden entrar porque estos actos se están llenando por toda España. Santiago Abascal, en las anteriores elecciones parece ser que hubo un movimiento extraño con los famosos sobres de las votaciones. Ahora se intenta ocultar los sondeos, parece ser, de Vox, según ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ante todo esto? Bueno, yo creo que ha habido un intento de silenciar a Vox, incluso un intento de que Vox pudiera llegar a las casas, ¿no? Porque se secuestró, como nunca había ocurrido en toda la democracia, toda nuestra propaganda electoral durante muchos días. ¿Al final se supo por orden de quién y quién lo hizo? Bueno, realmente no lo sabemos. Iniciamos procedimientos judiciales en el Supremo, que nos dio la razón preventivamente, porque entendía que incluso, eso es importante, el Supremo entendió que incluso aunque pudiéramos habernos equivocado en el modo en que mandábamos los sobres, el hecho de que se secuestrara toda nuestra publicidad eran unos sobres con la bandera de España. No se sabía de quién eran, llegaban los sobres con la bandera de España y era las papeletas, los votos de Vox, ¿no? Y el Supremo en principio no entró en el fondo de la cuestión, pero decía que se estaban lesionando derechos fundamentales de participación política, derechos democráticos, y que no se podía hacer eso. Finalmente el Supremo entró en el fondo de la cuestión ya después de las elecciones y dijo que teníamos todo el derecho a hacer uso de la bandera. Oye, que la hagan todos los partidos. Si nosotros lo hacemos encantados, pero también en el fondo nos gustaría más ver a todos los partidos usar nuestra bandera y no denostarla, y no decir que la bandera de España es de fachas o que la bandera es solo de la derecha. No, la bandera es de todos los españoles, ¿no? Entonces, contra Vox, ¿qué ha habido? Pues un intento de silenciar, pero que no ha surtido efecto, porque por suerte en las redes sociales, que algunas cosas tienen negativas, porque a veces hay un ambiente muy hostil y el anonimato y la gente se atreve a decir cualquier cosa, tienen también cosas positivas, y es que es muy fácil escaparse del control político. Ya la gente no atiende tanto a los medios de comunicación tradicionales, a los periódicos, sino que se informa por redes sociales, se informa a través de lo que sus amigos le dicen en Facebook, le dicen en Twitter, le dicen en Instagram, y eso a nosotros nos está haciendo llegar a muchos sitios. De hecho, nos preguntamos, ¿cómo es posible ir a dar conferencias por toda España en días entre semana normales y que vengan a vernos 300, 400, 500, 800 personas? Conferencias absolutamente masivas y que no son anunciadas en los medios de comunicación, que solo salen a través de las redes sociales, que solo se comunican a través del WhatsApp entre los amigos. Pues eso es posible porque los nuevos canales de información que están adquiriendo peso son esas redes sociales, en detrimento de los viejos canales que son los que controlan los partidos políticos. Bueno, no me refiero, por supuesto, a esta emisora absolutamente libre de Copesur. Nosotros entrevistamos a todo el mundo, la verdad, y como decía Javier Ortega, ¿dónde está la derecha y la izquierda? Yo defiendo mi país. ¿Cuál es eso? ¿Dónde estoy? Pues defendiendo lo que yo creo que es lo mejor. Yo creo que lo mejor, ya para despedirle, Santiago Abascal, es que todo funcione bien, que todo se arregle y que en las próximas elecciones se pueda decidir quién nos puede gobernar, cómo nos pueden gobernar, todo desde la más absoluta democracia. Yo creo que es eso, que el sentido común se abra paso y que no nos lleven a debates absurdos que no interesan a los españoles. Hasta ahora todo lo que ha hecho este gobierno es cosas que no interesan a los españoles y se está olvidando de nuestros verdaderos problemas.